Bueno, continuando. Yo en el video anterior les había comentado que si yo tengo un terreno inclinado o un plano inclinado, obviamente el agua que antes estaba formando un lago, ahora lo que va a quedar va a formar una especie de río, supongamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese río va a tener un movimiento hacia la zona más baja. Por lo tanto, esto que está más alto con respecto a esta parte del terreno que está más bajo, sería lo que conoceríamos como una diferencia de altura, ¿sí? Y lo que es, si yo lo quisiera, no sé, hacerlo o tenerlo en cuenta con respecto a la electricidad, podríamos decir que es una diferencia de potencial, ¿sí? Que justamente es lo que permite que los electrones se muevan de un sentido al otro. ¿Sí? Justamente, si yo no tengo esa diferencia de potencial o en un circuito eléctrico, no voy a hacer que los electrones se muevan por un conductor. Acá, por ejemplo, supongamos que el agua está en un plano derecho, por lo tanto acá el agua está quieta, ¿sí? Es decir, que no se va ni para un lado ni para el otro, ni para el lado de los pinitos, ni para la casita, ¿sí? Pero si yo inclino el terreno, sí va a haber un movimiento desde una zona donde tengo más altura a una zona donde hay menor altura, ¿sí? Bien, puedo hacer también una semejanza con respecto a la velocidad de esa corriente. Si yo no tengo nada que se interponga, ¿sí? O que impida el paso libre del agua, voy a tener un tipo de corriente seguramente mayor a que si yo a ese río, ¿sí? O a esa superficie que tiene líquido, por ejemplo, le puedo poner o le pongo o aparecen rocas. Si yo acá le pongo o le voy agregando rocas a este río, obviamente que el movimiento del agua se va a ver frenado, ¿sí? Entonces no va a ser tan rápido tan rápida esa corriente. ¿Por qué? Porque acá tengo rocas que están frenando un poco el movimiento del agua. El agua llega a la roca y se tiene que desviar para seguir, entonces se frena un poco. Bien, yo esto lo puedo asemejar con lo que sería la resistencia, que después lo vamos a ver, en un circuito. ¿Puedo asemejar el movimiento del agua? Y con respecto a lo que podríamos llamarlo intensidad, ¿sí? Y obviamente la diferencia de potencial me los va a brindar en un circuito eléctrico lo que se conoce como el voltaje. Entonces, si yo hago esta comparación entre lo que es un río en un plano inclinado o un lago en un plano derecho y lo quiero asemejar con lo que sería un circuito eléctrico donde yo tengo un conductor, supongamos que acá el agua está siendo conducida o está en una cuenca, ¿sí? Donde el agua puede circular libremente, salvo que haya piedras que un poco la frenen. Entonces, para el agua, obviamente, el lugar por donde circula, sí va a ser la cuenca, formada por la misma tierra, la superficie o el suelo. En cambio, en un circuito, ¿sí? Cuando hablamos de electricidad, vamos a tener un conductor. Por ejemplo, un cable donde adentro tiene cobre, bueno, ese es el material que va a permitir que los electrones se muevan sobre ese cable o sobre ese cobre. En realidad sobre el cobre, porque el cable, la goma, ¿sí? Actúa de aislante. Bien, hay una ley que se conoce como ley de Ohm que habla justamente de estas tres cuestiones relacionadas a los circuitos eléctricos. Vamos a ver en otros videos que hay dos tipos de circuitos. Bueno, vamos a nombrar que hay dos, pero también podríamos decir que hay tres, porque puede haber uno que sea mixto, ¿sí? Donde hablamos de un circuito en serie, otro en paralelo y otro puede ser mixto, o sea, una mezcla de los otros dos anteriores. La ley de Ohm justamente se debe su nombre a su creador, y acá lo que relaciona es la intensidad, ¿sí? Que la intensidad va a estar relacionada con la cantidad de voltaje que tenga mi circuito con respecto a la cantidad de resistencia que tenga. Es decir, la intensidad es la I, significa intensidad, sería como la cantidad de corriente y se va a medir en amperes. Es una unidad de medida. Después, este triangulito significa variación. El voltaje ustedes saben que puede modificarse. Cuando a veces estamos en casa tenemos baja tensión o viene la luz de golpe y entonces
se me modifica el voltaje. Bueno, el voltaje, la variación de voltaje, se mide en voltios, ¿sí? Y la resistencia, que es lo que me va a frenar un poco a esos electrones, ¿sí? Y que gracias a eso después yo puedo ver la luz, después vamos a hablar en otro video, se conoce como resistencia, la R, y se mide en ohmios, ¿sí? Este es el simbolito de ohmios y bueno, acá está el nombre que lo aclara.